Establecer acuerdos y compromisos que benefician las políticas económicas y migratorias es responsabilidad de los gobiernos. Hoy nos enfrentamos a la realidad del Pacto Mundial de la Migración. El documento que rige el pacto reconoce que, para aprovechar los beneficios de inmigración y mitigar los riesgos y los retos que conlleva, hace falta mejorar la colaboración entre países. Es importante destacar que el pacto no incentiva la migración y no trata de impedirla, y respeta la soberanía de los estados y sugiere que podría proporcionar una nueva plataforma para la cooperación. El objetivo 13 del pacto invita a utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras alternativas. Y cita explícitamente: nos comprometemos a garantizar que cualquier detención en el contexto de la migración internacional cumpla las garantías procesales, no sea arbitraria, se base en la ley, la necesidad y la proporcionalidad y la evaluación individual. Esté a cargo de funcionarios autorizados y dure lo menos posible, independientemente de que se produzca en el momento de la entrada, en tránsito o en el proceso de registro, de regreso, y el tipo de lugar donde ocurre. Nos comprometemos además a dar prioridad a las alternativas no privatorias de libertad acordes con el derecho internacional y adoptar un enfoque basado en los derechos humanos respecto de cualquier detención de los migrantes, utilizando la detención únicamente como último recurso. En la República Dominicana no se cumplen los derechos humanos de los migrantes en base a la detención. Por ende, se debe de firmar el pacto para tener la obligación de mejorar esta situación. Estos casos son más frecuentes con los migrantes de nuestro país vecino, Haití. La población migrante haitiana o de origen haitiano, documentada o indocumentada, son víctimas a diario de deportaciones colectivas hacia Haití. El sistema de redadas y deportaciones masivas se realiza desde muchos años atrás de manera generalizada en todo el país, sistemática cada cierto tiempo, de forma colectiva, arbitraria e ilegal, sin un debido proceso de la ley, desde el momento de la detención y privación de libertad hasta la expulsión del territorio dominicano. Sucede en un contexto de discriminación estructural de haitianos en la República Dominicana. Incluso la Dirección General de Migración no publica datos oficiales acerca del número de reparticiones en la última década. Los números son insignificantes porque tampoco existe un registro de control migratorio en el país por la frontera dominico-haitiana de entrada y salida de los migrantes. De manera general, respecto al tratamiento a las personas de migrantes haitianos, se reportaron conductas como actos de violencia, incendios a los hogares, intimidaciones, detenciones arbitrarias en calles o en lugares de trabajo, encarcelamiento arbitrario, violaciones de residencias y reparticiones colectivas, separaciones de familias, obstrucción en el acceso a la justicia, prohibición de la recuperación de bienes, sueldos o efectos personales, explotación laboral, trata y tráfico de personas y menores. Todo esto en un contexto de discriminación por parte de los agentes del Estado y sectores de la población dominicana, como un elemento de prejuicio. Los inmigrantes detenidos están expuestos a los mismos riesgos de malos tratos y abusos que cualquier otra persona privada de la libertad. Siempre que existan personas detenidas, se deberían respetar los estándares internacionales y regionales y emplearse mecanismos de control externos para monitorear su cumplimiento por parte de los estados y garantizar su transparencia según lo que plantea el objetivo. En la sección C del objetivo 13, pide examinar y revisar las leyes, políticas y prácticas pertinentes relativas a la detención de migrantes para velar porque los migrantes no sean detenidos arbitrariamente y porque la decisión de detenerlos se base en la ley, sea proporcionada, tenga un propósito legítimo. Por lo que nos invita a velar por el cumplimiento de los derechos humanos de cada uno de los individuos que se presentan en el país de manera extranjera, sea cual sea la causa por la que están ahí en ese momento, problemas económicos, sociales o políticos de su nación de origen. Los detenidos
normalmente son llevados en masa, tanto mujeres, niños y hombres, en un camión, detenidos en el centro de detención penal de la policía o fuerzas armadas. Pues en este país solamente existe un solo centro de detención, que es en Jaina, San Cristóbal. En este centro de detención se encuentra en condiciones infrahumanas, sin condiciones de higiene a la salubridad, sin alimentación suficiente, no se permite acceso a abogados, no disponen de intérpretes, están detenidos más de 48 horas, que es el tiempo constitucional permitido a una detención, no se comunican con la embajada o consulado haitiano y las mujeres son víctimas de acoso sexual. En la mayoría de ocasiones ni siquiera desean hablar por sus violaciones. El país necesita concientizarse, establecer mecanismos para el diálogo y la sensibilización. Al fin y al cabo, todos somos seres humanos y todos debemos de ser respetados de igual manera, es decir, con dignidad. Y qué mejor manera que firmando este pacto y comprometiéndonos al cambio. Un minuto, por favor. Dale de pausa. Te da minutos. Recuerda que son 6 minutos. Cada uno puede pedir. ¿Por qué dices que en la República Dominicana no se cumplen los derechos humanos de los inmigrantes? Bueno, en la República Dominicana, según el informe presentado por la Coalición de los Derechos de las Personas Migrantes y el informe de los derechos humanos en el 2019, se dice que en la República Dominicana estos migrantes ilegales o migrantes que ni siquiera son ilegales, pero que de manera visual, sea por algún racismo o algo así, por mentalidad racista, se lo llevan de forma arbitraria. Como antes había dicho, que se encuentran actos de violencia, incendios en los hogares, intimidaciones, detenciones arbitrarias en calles o lugares de trabajo, separaciones de familia, obstrucción en el acceso a la justicia, prohibición de la recuperación de bienes y muchas cosas más que no se cumplen aquí en el país actualmente para que se lleven a cabo y se puedan lograr los derechos humanos en todos los migrantes. Otra pregunta es que ¿por qué dices que no hay una cifra exacta si se supone que los inmigrantes indocumentados en este país crecen en un 9.400 personas según investigaciones? Bueno, en el mismo informe presentado, e incluso si vas allá mismo a la frontera, ves que no hay control en esa zona fronteriza, pues los haitianos pueden entrar, los dominicanos pueden entrar hasta cierta hora y por eso no se puede llevar un control exacto en lo que es ese tránsito en las fronteras. Por eso, cuando las cifras dicen que deportan tantos haitianos o deportan tantos inmigrantes ilegales hacia otros países, estas cifras son insignificantes, ya que no se tiene la cifra exacta de los que entran y los que salen en el mismo borde. Aceptar el Pacto para la Migración Mundial Segura y Ordenada, propuesto por la ONU, iría en contra de los intereses del Estado y atentaría contra la soberanía de la nación, debido a que implicaría que el gobierno dominicano se haga cargo de compromisos que aumentarían las cargas económicas y sociales adicionales a las que ya ha venido afectando el presupuesto nacional. Específicamente en el objetivo 13, además de proponer la detención como utilizado en último recurso, también establece de que la migración nunca debe ser un acto de desesperación. Cuando lo es, debemos de cooperar para responder a las necesidades básicas de los migrantes en situaciones de vulnerabilidad y abordar los desafíos respectivos que esto asume. Habiendo dicho esto, sería responsabilidad por parte del Estado de garantizar a los inmigrantes ilegales salud, seguridad social, fuentes de trabajo y educación, lo que a su vez acarrearía que el presupuesto general de la
nación se eleve y actualmente el gobierno dominicano no posee los recursos para cubrir de manera satisfactoria las necesidades de sus propios ciudadanos, menos aún la de los inmigrantes. En República Dominicana, alrededor de la mitad de la población vive en una situación de pobreza. Lo más preocupante es que según un reporte de la Organización Internacional del Trabajo, 2 de la tercera parte de los jóvenes dominicanos en edad de trabajar están desempleados o en empleos de baja calidad. Como dijo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, durante una rueda de prensa, aceptar el pacto dado el contexto particular del país que comparte con Haití, la isla española, podría desbordar con creces nuestros recursos. Además, el hecho de que los ciudadanos haitianos hayan adoptado como política la exportación de sus ciudadanos como fuente de subsistencia económica hace que estos movimientos migratorios contenidos en el objetivo se conviertan en un atentado contra la soberanía nacional. Según la Oficina Nacional de Estadísticas de la República Dominicana, en el país hay un total de 5.700 inmigrantes indocumentados, que es el 87.2% son haitianos o de descendientes haitianos. Usar la detención de inmigrantes solo como una manera de último recurso y trabajar en otras alternativas, ¿qué significaría esto en la práctica? Que la detención de los ilegales haitianos en República Dominicana sería el último recurso. Entonces, esto crea un mecanismo para dificultar la detención y la repartición de ilegales, lo que de manera directa viola la Constitución aún vigente de la República, que establece que la soberanía de la nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Aunque el pacto no tiene carácter vinculante, no por tratarse de un tratado internacional, su aceptación generaría compromisos al Estado dominicano que podrían debilitar su capacidad para hacer valer sus normas migratorias e implementar con eficacia las políticas migratorias que el cumplimiento de esas normas exige, debido a que haría prácticamente imposible la aplicación de la norma interna y que establece que se deben de deportar a su país de origen todos los inmigrantes indocumentados que entran al país, propuesto por la ley número 285-04 de la Migración Dominicana. 2 minutos. Cuando mencionas que afecta a la soberanía nacional, ¿cómo atentaría a esto si las mismas leyes del país, del gobierno dominicano, específicamente la Ley General de Migración, que es la Ley 285, en su artículo 137, establece que la autoridad migratoria está obligada a preservar los principios de legalidad de un debido proceso? Como había mencionado anteriormente, me refería al hecho de que bajo el contexto en particular de la República Dominicana, que comparte con Haití, la isla española, podría desbordar con creces los recursos de los dominicanos, debido al hecho de que los ciudadanos haitianos han adoptado como forma de subsistencia el mandar, por ejemplo, familias para la República Dominicana ilegales para progresar, pero entonces ellos lo que hacen es consumir los recursos de los ciudadanos dominicanos y esto podría desbordar con creces los recursos. Ok. Entonces, aquí tú estás mencionando que la Constitución no se debe llevar a cabo porque el país no cuenta con los recursos. No es que no se deba de llevar a cabo, sino que por el hecho de que hay muchos haitianos ilegales en la República, se están desbordando los recursos, entonces no tenemos ni siquiera para mantener a los mismos ciudadanos dominicanos, mucho menos para mantener a los inmigrantes. Okay. También mencionas que más de la mitad de la población es pobre.
¿De dónde tú sacas ese dato? Del hecho de que según la Oficina Nacional de Estadísticas de la República Dominicana, no sé cómo decirlo, que dos partes de la tercera de la población joven dominicana está desempleada o tienen empleos de baja calidad. Aún no respondí a mi pregunta. Bueno, si dos de la tercera parte de la población dominicana está desempleada, quiere decir que no llevan ingresos a sus hogares. Tú mencionas la población joven, no la población general. Bueno, avanzando en el tema, el gobierno de la República Dominicana no cumple con las condiciones necesarias humanas para la detención de los inmigrantes. Estas detenciones y deportaciones ocurren sin la notificación o la provisión de los derechos a la persona detenida y en muchos casos sin tener una orden de deportación por escrito, que es lo que se debe hacer, lo cual, dicho esto, sin duda viola el derecho humano de una persona. En dichas cárceles o centros de detenciones que se mantienen cautivos a los inmigrantes, la situación lamentablemente va de mal a peor. No solo amenazan a sus vidas, sino más importante a su salud, desde enfermedades transmisibles, insalubridad, la falta de acceso a servicios de salud y sin duda el trato brutal entre los reclusos y de la seguridad hacia ellos. Aquellos inmigrantes que carecen de papeles, como es el caso de la mayoría, los cuales en gran parte de los casos ni siquiera se les otorga la oportunidad de aplicar al proceso de regularización, son automáticamente trasladados a cárceles o centros de detenciones, provocando esta traslación a la sobrepoblación en las cárceles o centros de detenciones, como lo es en el Centro de Refugio de Personas Detenidas y Repatriadas en Jaina, San Cristóbal. Por ende, se viola su derecho a la libertad y a la nacionalidad. Muchas deportaciones no cumplieron con los estándares internacionales y muchas personas han sido arrastradas a deportaciones sumarias, arbitrarias, sin ningún tipo de audiencia. El derecho a la nacionalidad es un derecho humano fundamental, que comprende el derecho de cada persona a adquirir, cambiar o retener una nacionalidad. El derecho internacional de los derechos humanos estipula que el derecho del Estado a decidir quiénes son sus nacionales no es una prerrogativa absoluta y que en particular los Estados deben cumplir con sus obligaciones desde los derechos humanos en la tocante a la concesión o a la retirada de esta nacionalidad. No hay impedimento de esto. El derecho a mantener una nacionalidad se corresponde con la prohibición arbitraria de la nacionalidad. Por consiguiente, la privación arbitraria de la nacionalidad coloca a la persona afectada por esta medida a una situación más desfavorable a cuanto al disfrute de sus derechos humanos, porque algunos de los derechos pueden estar sujetos a limitaciones que de otro modo no se les aplicarían, pero además dichas personas se encuentran en una situación de creciente vulnerabilidad ante las violaciones de sus derechos humanos. El primer paso para defender sus derechos obviamente es conocerlos, y la sociedad, la cual no conoce tanto sus derechos como sus deberes, no permite que lo pisoteen y que lo manipulen. De ello resulta necesario decir que al ser estos violados, la República Dominicana no puede cargar con una situación tan delicada como la vida de un ser humano, haciendo hincapié en la violación de sus derechos humanos. Por esto, la República Dominicana debe firmar el pacto para poner fin a dichas atrocidades anteriormente planteadas. ¿Quieres decir que debemos entregarle una nacionalidad a aquellos inmigrantes que vienen ilegalmente? No, como yo afirmé en lo que yo planteé, ya acabo de hablar, yo digo que esas personas inmigrantes que carecen de los papeles, el problema es que ellos tratan de llegar legalmente para acá, pero aquí simplemente, ¿qué es lo que hacen? Lo rechazan. Ni siquiera le dan la oportunidad para ellos poder tener un mejor futuro, porque simplemente eso es lo que buscan, es mejorar. Entonces aquí, al ellos estar en necesidad, porque yo nunca he estado en una posición de ese por necesidad, y me imagino que tú, teniendo una familia o solamente por ser tu persona, tú quieres tener lo mejor, y si tú ves que te está yendo mal, tú quieres progresar a eso. Entonces, por ello no tener y poder entrar con los papeles legales, simplemente recurren a tenerlos ilegales para poder entrar a ellos, pero no simplemente se está diciendo
que se le otorgue por dársele, sino que se le otorgue por bien. Pero otorgarles, o sea, usted me está diciendo lo que le pregunté, usted me está confirmando que usted le quiere dar esa nacionalidad a ellos. No ilegalmente, sino cuando se lo den ilegalmente, sino que le den la oportunidad de ellos poder hacerlo, pero es que no se le está dando. ¿Y esta oportunidad no sería muy cara? No. ¿Qué le dice usted que no? Bueno, mira, simplemente el problema es que aquí no estamos refiriéndonos a lo que es lo económico, nos estamos refiriendo a los derechos humanos. Simplemente por esto, entonces, sale más caro. ¿Sabe por qué sale más caro no darle la nacionalidad? Porque al esto no dárselo se tiene que recurrir a los centros de detenciones. ¿Y qué pasa en los centros de detenciones? Ahí es que va el dinero. Y eso, el no dárselo, el no darle la oportunidad de hacerlo, es que hace que la economía se tenga que centrar en esa parte. Simplemente. La ONU tiene como intención de que el Pacto Global La ONU tiene como intención de que el Pacto Global Migratorio sea ratificado y firmado por los países miembros de un documento que contiene 23 objetivos, de los cuales en ningún lugar se hace distinción entre los migrantes que entran a un país de forma ilegal, de los que lo hacen por las vías legales, por lo que se hace evidente que solo se pretende proteger a los indocumentados. En nuestro caso, históricamente, uno de los principales dolores de cabeza del país, de nuestro Estado y gobiernos cercanos, lo representa la incontenible inmigración haitiana, fundamentalmente incrementada tras el devastador terremoto que ocurrió en ese país en 2010. Situación que al parecer hizo que nuestras autoridades dejaran a un lado la ley migratoria y abrieran las fronteras para permitir que centenares de miles de documentados ingresasen al país y a quienes se le han ofrecido gratuitamente servicios hospitalarios, escolares, trabajos, etc. Cosa que ningún Estado ni la propia ONU ha hecho. Después de este acontecimiento, lo único que recibimos fueron críticas desastrosas y los calificativos del país xenófobos y discriminatorio, más la ingratitud de nuestros vecinos. Humildemente, pienso que esto no nos beneficia para nada afirmar la ratificación, pues solo podrá traernos graves repercusiones para la política migratoria de los pequeños países que ocupan un territorio insular de 76.192 kilómetros cuadrados, con una población de alrededor de 20 millones de habitantes dividida por una porosa frontera de 392 kilómetros, que sin darnos cuenta y por el alcance de este pacto, estaremos prácticamente decretando la integración de la isla, donde un país pobre absorberá a otro más pobre y con eso también sus problemas se los llevará y los arrastrará ancestralmente. El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular no previó las diferentes realidades que se presentan en distintos países o lugares del mundo. En caso de República Dominicana, que a pesar de comprender la importancia de una regulación global del fenómeno migratorio, no puede aceptar alguno de sus principios debido a que resultan perjudiciales al interés nacional. Según un estudio realizado, solo el 38% de los trabajadores inmigrantes tienen un contrato de trabajo formal, el 27% goza de los beneficios de salud y el 16% de los beneficios de jubilación, principalmente en las zonas urbanas. Con el estudio se observó aspectos peligrosos de los inmigrantes, el impacto sobre el salario real de la economía en sus diferentes niveles y la reducción sobre la productividad laboral son algunos de ellos. También se evidenció la utilización fraudulenta de los servicios de salud pública por parte de congénites de inmigración ilegales. Otro elemento que subyace de los inmigrantes es la introducción de patrones culturales que limitan con principios y valores la identidad ciudadana y cultural. La investigación también evidenció que los migrantes tienen pocas posibilidades de formación y son los menos beneficiados de los programas escolares
de los cuales sí se benefician los nacionales. Esto, según menciona el titular de Economía, impacta de manera negativa en la integración de inmigrantes como en el logro de objetivo general de alcanzar la universalidad de la educación. En efecto, el flujo migratorio de personas haitianas a la República Dominicana durante el siglo XIX y el siglo XX trajo consigo la natural consecuencia de formación de nuevos núcleos familiares en territorios dominicanos. Por su parte, de manera interrumpida desde la Constitución de 1922 hasta el 2002, el Estado dominicano ha reconocido como dominicanos a todas las personas nacidas en sus territorios y con relación a los hijos de inmigrantes, con restricción de acceso a aquellos que estuviesen en tránsito por la República. Por lo que, como consecuencia de la migración para ilustrar su carrera, mayormente las personas haitianas surgieron nuevas generaciones de familias dominicanas de padres extranjeros. Las leyes han cambiado, criminalizando y aumentado las penas por ofensas que antes eran consideradas delitos menores y que podían resolverse con una multa o una comparecencia ante un tribunal. Al principio menciona que esta migración hace que se pierda la identidad nacional. ¿Me podría dar un ejemplo de cómo eso sucedería? Sí. Tenemos de ejemplo las provincias que están cerca de las fronteras, como Dajabón. Ahí, en las que están cerca de la frontera, entran muchos los que son los haitianos, en los cuales adentran su cultura, o sea, han traído bailes, comidas, costumbres, haciendo que se pierda nuestra propia cultura. Y que sea simplemente de la frontera. ¿Por qué entonces en Haití no pudiera haber un poco de cultura de nosotros? Incluso por así decirlo, eso solamente está en la frontera, en donde está la mayor parte de la población de inmigrantes haitianos y el resto del país. Por lo que se puede ver generalmente, la cultura dominicana sigue siendo la cultura dominicana, se sigue celebrando el carnaval como esa cultura dominicana, se sigue sirviendo las comidas dominicanas. Incluso la misma cultura dominicana no es una cultura, es una cultura híbrida que viene de muchos otros países, sea del africano, del español, de los indígenas, de los árabes. ¿Cómo esto afecta en verdad a la identidad nacional y no simplemente una evolución a lo que es la cultura? Bueno, pues a seguir diciendo, también menciona que las consecuencias y lo que lamentablemente se ha producido son que los haitianos tienen descendientes aquí y que por esto y que sus descendientes que han nacido en República Dominicana se supone que ya son dominicanos, no debieran de ser dichos como descendientes de haitianos, sino ya como ciudadanos dominicanos. Son los que han consumido todo lo que es la industria azucarera o la agricultura aquí en República Dominicana. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere decir esto? O sea, a los descendientes hay que implicarle la ley migratoria también. La ley no se aplicaría para el hijo, sino para los padres haitianos que tuvieron el hijo aquí. Y entonces eso estaría bien, separar las familias, ¿no sería también una violación a los derechos? Nunca mencioné que las familias se tenían que separar, sino que para esas personas se deberían tomar medidas especiales, como crear un lugar donde las familias, ese tipo de familias, puedan estar detenidas por un tiempo y luego mandarlas a su país. Entonces la familia completa, incluso con el hijo que es dominicano, ¿también hay que deportarlo? Se buscaría una forma de que él pueda estar allá con su familia. Bueno.
propone que la detención de inmigrantes sea el último recurso y se utilice solamente como el último recurso. Propone también buscar nuevas alternativas. Y como queda claro por lo anteriormente dicho, la República Dominicana no cumple con las condiciones humanas para la detención de inmigrantes. Desde la sobrepoblación en el único centro de detención en el país, donde albergan enfermedades transmisibles, donde hay insalubridad, donde hay una falta de acceso a los servicios de higiene, cosas que violentan el derecho a la salud, hasta los riesgos de malos tratos y abusos, especialmente a las mujeres que son víctimas de acoso sexual, lo cual violenta el derecho a la seguridad individual. Firmar el pacto haría que el Estado dominicano aplique los estándares internacionales de derechos humanos en caso de expulsiones o deportaciones de personas no nacionales, proceso cual debe llevarse a cabo con el debido respeto, eliminando la aplicación de cualquier política discriminatoria de parte del Estado dominicano. Asimismo, eliminar las prácticas de detención migratoria por criterios fenotípicos, la violencia física, la psicológica y verbal, también eliminando la extorsión de dinero y amenazas para silenciar las violaciones a los migrantes. Si lo firma, la República Dominicana se compromete como nación a mejorar estos aspectos, haciendo que este sea un país donde se cumplan los derechos humanos. En conclusión, la República Dominicana no está preparada para aceptar el objetivo 13 del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular propuesto por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, debido a que iría en contra de los intereses del Estado, puesto que implica una serie de compromisos los cuales el Estado aún no puede asumir debido a la pobreza y a la falta de recursos, pues República Dominicana es un país tercermundista y estaríamos prácticamente decretando la integración de la isla, donde un país pobre absorberá a otro más pobre y con ello también sus problemas, que arrastran ancestralmente. Asimismo, debido al caos que existe en la frontera con Haití, lo que dificultaría hacer que se cumplan las leyes migratorias.